Bien, gracias, presidente. Este sin duda que es un tema bien importante que nos convoca a todos. Nosotros estuvimos participando de la Comisión de Hacienda desde el mes de junio, cuando ingresó este proyecto de ley de parte del Ejecutivo. Recibimos diversas delegaciones, estudiamos el tema, presentamos algunos aportes en el seno de la Comisión. Y tengo que reconocer que en parte de las modificaciones que se pusieron ayer a consideración de la Comisión por parte de los legisladores del Gobierno han tomado en cuenta algunas de esas sugerencias, lo cual nos alegra porque nos da mayores garantías, que es bien importante y significativo al momento de estar tratando un tema como este. Yo lo primero que quiero dejar constancia, señor presidente, es que aquí no nos ayuda en el debate si nosotros nos posicionamos del lado de los buenos y de los malos, de algunos que eventualmente podrían estar con algunas acciones, miradas, que pretendan no generar toda la lucha contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y aquellos que son los que sí quieren hacerlo. Eso no nos posiciona bien en este debate. Y quiero dejarlo en expresa constancia. Nosotros desde el Partido Colorado, se mencionaba aquí la crisis y todo lo que hubo que hacerse a partir de la crisis 2001 y 2002, siempre hemos tenido una actitud clara y decidida de combate al crimen organizado en todas sus dimensiones. Pero así como digo esto, quiero decir con claridad que esta modificación de una ley que ya existía, de la cual muchos legisladores, entre ellos la senadora Bianchi, que aquí está, trabajaron muchísimo para lograr esa ley, con participación de todos los partidos y en el acuerdo y en el desacuerdo de algunos temas. Hoy lo que estamos haciendo es una modificación que adapta algunas cosas, también a sugerencias Gafi, algunas de ellas, otras las adecúa a lo que fue la modificación del Código del Proceso Penal, y otras las incorpora a partir del fortalecimiento de la estructura gubernamental que el país tiene. Y yo aquí quiero hacer una pequeña, pero gran precisión que involucra a nuestro partido político. En el momento de aprobarse esta ley en el 2017, el diputado entonces Ope Pasqué habló de lo que podría considerarse una especie de zona franca institucional en la que no rigen principios ni reglas que son de derecho común. En lo que tiene que ver con este tema, no rige y no se aplica. Y el diputado Pasqué decía: hemos dicho y repetido sin que nadie haya podido demostrarnos que estamos equivocados, que la Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada, es decir, tiene las competencias que le atribuye la Constitución y no se puede por ley asignarle otras, que es el vicio en el que se recae cuando se crean secretarías y secretarías y secretarías en su órbita. Y yo lo quiero decir porque aquí nosotros estamos reforzando las competencias de la CENACLAB y quiero dejar constancia de que allí es una secretaría que está en la órbita de la Presidencia de la República, como otras. Estamos creando un comité que ya estaba y modificando su integración, que está en la órbita de la Presidencia de la República, y en algunas instancias cuando se crearon estas secretarías se decía que respondían a través de determinado ministerio. Ahora no se dice nada y por lo tanto no están sujetas al control parlamentario. Yo quiero decirlo porque ratifico lo que dijimos en su momento, sin perjuicio de que obviamente estamos de acuerdo en generar un ámbito que permita fortalecer la lucha contra el lavado de activos con las precisiones que en cada caso vamos a hacer. Lo digo porque me parece importante a partir de lo que aquí se ha venido debatiendo y diciendo, y muchas de las cosas de lo que la senadora Bianchi dijo nos llevan al debate de las disposiciones generales de una ley que hoy, reitero, estamos modificando como un eslabón o una partecita, una parte en lo que es la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos en particular, que es esta norma. Pero hay muchas más cosas por hacer y que nosotros en algún momento lo propusimos y quizás ahora en estos minutos que tenemos
podemos decir. Y ya que entré con el tema de la CENACLAF, nosotros como partido político, y el otro día lo estuvimos intercambiando con los colegas senadores, habíamos propuesto, y quizás puedo decir proponemos, que la CENACLAF se transforme en un servicio descentralizado, para que tenga una mejor naturaleza jurídica, para que tenga mayor fortaleza institucional y para que pueda desde ese lugar combatir de mejor manera el lavado de activos y las competencias que tiene y que en algún caso aquí se están fortaleciendo. Entonces nosotros, llegado el momento, decimos, vamos a ir también por eso, porque si queremos luchar contra el lavado de activos, bueno, vamos a poner efectivamente, como se dice criollamente y en Tacuarembó, toda la carne en el asador. Y vamos a potenciar estas organizaciones que hoy trabajan de esa manera, que además, al ser un servicio descentralizado, se relaciona a través de un ministerio y ahí viene también la responsabilidad parlamentaria de la que hablábamos, o el poder estar ante el Parlamento. Habíamos también hablado en su momento y en nuestro programa de gobierno de un blindaje del puerto de Montevideo, porque ya que estamos hablando de narcotráfico y acá se ha mencionado tanto y se ha dicho, bueno, hay que saber que tenemos un problema en el puerto de Montevideo. Dejo aparte todo lo que se está viviendo en este momento. Sabemos que en muchas circunstancias conocidas por todo, el puerto de Montevideo es un colador y que nosotros vemos pasar y por tener muchas veces la droga como en depósito aquí, pasan las cosas que pasan. Y nosotros en nuestro programa de gobierno tenemos una propuesta clara de blindaje del puerto con apoyo militar y con un sistema de control público-privado, que quizás también el gobierno tiene que ponerlo sobre la mesa y seguramente con los debates que corresponda pueden encontrar nuestro apoyo. Nosotros habíamos hablado también de una auditoría nacional de seguridad y estrategia nacional contra el crimen organizado en trabajo conjunto con Naciones Unidas, que tiene especialidad. Yo creo también que hay que hablar, el otro día yo recibí al sindicato de la aduana, yo creo que hay que hablar mucho también de la profesionalización de los funcionarios de la aduana y del fortalecimiento de la aduana por el rol clave que en todo esto, de esta lucha que queremos tener en diversas dimensiones, como aquí se ha hablado, tiene que tener. Y también quiero plantear una cosa que como partido político hemos planteado en el marco de la discusión del presupuesto, que es el debido fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación. Porque nos llenamos la boca diciendo que queremos luchar contra lo que no tengo duda, todos queremos luchar, pero piden recursos y los recursos no están. En una fiscalía que está demandada y que tiene muchas atribuciones. Y yo no quiero entrar en polémica y no voy a mencionar nada, pero voy a decir, tengo el legítimo derecho de manifestar que a veces sorprenden algunas inversiones que el gobierno hace de decenas de millones de dólares y cuando llegan pedidos de este tipo no están los recursos. Y yo quiero decirlo porque creo que son un conjunto de propuestas con una mirada holística que nos van a llevar realmente a atacar distintos frentes, porque reitero, por tercera vez, presidente, estamos todos de acuerdo en que esto hay que dar batalla, porque saben lo que están socavando nuestra identidad nacional. Aquello de que decíamos en el Uruguay no pasa, en el Uruguay estas cosas no se dan, hasta que tenemos algunas cachetadas. Las cosas que pasan en los barrios más vulnerables, sí, donde hay problema de educación, y tiene razón la senadora Constanza Moreira, hay problema de educación, pero acuérdense, y lo tengo que decir, que durante 15 años fue gobierno el actual gobierno. Y es cierto que hay problemas de educación y que la criminalización está en los sectores más vulnerables, y que hay un porcentaje elevadísimo que anda arriba del 30% de jóvenes que son los que ingresan a las cárceles, que muchos de ellos, más del 30%, son analfabetos funcionales. Entonces hay que trabajar también en eso de la educación y de fortalecer la educación y atacar todas esas demandas que nosotros tenemos. Y yo quiero decir que desde el Partido Colorado nosotros ratificamos nuestro compromiso, como lo hicimos ahora, Cuando nosotros nos enteramos, señor presidente, por la prensa, y lo quiero decir, que aquí se iba a tratar a tapa cerrada, en forma grave y urgente este proyecto, tuvimos un muy buen diálogo con el coordinador de la bancada oficialista.
y logramos un acuerdo de tener un plazo para poder tratar este tema. Y quizás nos hubiese gustado tener más plazos, sí, lo tengo que decir, quizás sí, pero hoy lo estamos tratando con mayor plazo, habiendo recibido a la academia, habiendo tenido mayor intercambio, y estando, como dice el senador Bordaberry, a cuatro manos, analizando los artículos y tratando de que las cosas salgan de la mejor manera, porque nos motiva, señor presidente, nos motiva un ánimo absolutamente colaborativo, porque en la base estamos de acuerdo con lo que se quiere, que es luchar contra el lavado de activos y el crimen organizado y el terrorismo. Y por supuesto que queremos colaborar en que las cosas salgan sin perjuicio, y aquí ya se ha dicho y lo vamos a decir, nosotros pedimos la postergación de esto, tuvimos las sesiones que tuvimos que tener de la comisión, hemos intervenido propositivamente desde el inicio del tratamiento de este tema, vamos a votar en general el proyecto como lo hicimos en el 2017, con algunas observaciones, y tomando en cuenta lo que la academia cuando vino dijo. La academia está en contra de la génesis, de las cosas estructurales que están desde ese momento, pero para hacer una modificación más grande como la que propuso o como la que sostuvo la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, hay que ahondar mucho más, porque allí nos pusieron la afectación de la libertad de los profesionales con lo que se le exige, en muchos casos exageradamente como obligaciones para auxiliar el contralor que se sostuvo, y yo creo que la enorme responsabilidad de ese contralor la tiene la estructura profesional y burocrática del Estado, para que sea eficiente y para que no descargue en un tercero los contralores que sin duda hay que hacer. También allí se nos plantearon cosas como la autonomía del delito del lavado de activos, un delito en sí mismo, el artículo 36, que se considera un disparate desde el punto de vista jurídico. Y nosotros tenemos que decirlo que lo compartimos, pero ya está vigente, ya está así, ya está estructurado, ya hay fiscalías actuando, ya hay sentencias, pero que realmente llegado el momento quizás el país pueda analizar y considerar lo que se nos está diciendo, que incluso, están las actas, se nos expresó que pasa en otras partes del mundo. En el artículo 63, a mí me preocupó, les digo la verdad, porque cuando uno trata estos temas, y yo lo he hablado con muchos de ustedes independientemente del partido, y más cuando uno viene focalizado en un tema de hace tantos años, hay que abrirse mucho para empezar a tratar de aprender, como aquí estamos permanentemente, de diversos temas. Y ahí, cuando compareció la cátedra, en el artículo 63 se nos puso en evidencia el tema de la figura del colaborador. Y en ese momento se dijo que allí se podía estar generando el pasaporte a la libertad, en la medida que podía haber orquestado todo un estratagema para que los delitos se configuraran y que hubiera efectivamente lavado de dinero, lavado de activos, y luego con una confesión de parte, con un reconocimiento o brindar información para que la autoridad correspondiente pueda actuar, se obtenía la libertad plena. A mí realmente eso me preocupó, porque creo que puede haber una acción deliberada de gente que se especializa en el delito. Entrando directamente, o continuando, porque esto ya está en el proyecto de ley que tenemos a consideración, y reiterando que lo vamos a votar en general, presidente, yo quiero decir que a mí me preocuparon, recibimos a varias delegaciones de profesionales, y como profesional universitario, quiero decir que a mí me dejó preocupado, porque son asociaciones muy serias, ¿no? El Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay tiene una vida de actuación en el rubro, defendiendo obviamente sus intereses profesionales, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Escribanos del Uruguay, entre otros, más allá de otras entidades que se recibieron. Y yo quiero pedirle, y que quede constancia en actas, presidente, que acá hay responsabilidades fundamentales de las autoridades competentes en cuanto al registro de operaciones sospechosas. Fue algo que se nos planteó por los colectivos que nos visitaron. Porque ¿qué es el registro de operaciones sospechosas? Es dar cuenta justamente de que pueda existir una actividad vinculada al lavado
en una actuación en la que una persona interviene como profesional. Aquí se nos manifestó la preocupación por cosas que incluso nos están golpeando, de filtraciones y de hackeos en sistemas informáticos institucionales de entidades públicas, la necesaria protección a los sujetos obligados y que deben arbitrarse medidas y establecerse obligaciones claras, que se nos dijo, y seguramente será objeto de mayor estudio, de que no existe tanta certeza y tanta seguridad, o que por lo menos existe un riesgo inminente de que pueda pasar a conocerse quienes realizan estos reportes, que lo hacen obligadamente y porque corresponde, porque no hay duda que la enorme mayoría de los profesionales del Uruguay están regidos por principios éticos. Entonces yo quiero pedirle en especial a la Comisión Coordinadora del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con su nueva integración, que tome cartas en el asunto, que arregle y que establezca las garantías correspondientes. Y también quiero manifestar una preocupación, que seguramente estaremos presentando algún sustitutivo, dentro del marco de esa Secretaría que tiene las competencias que tiene y que no voy a volver al caso, en el artículo 4, inciso 2, que se le da la potestad, se le agrega la potestad, debe llegar a muebles, inmuebles, como allí se dice, para poder decomisar, sacar documentación, registros, archivos que se tengan, y particularmente fue planteado por los profesionales en el marco de la protección del secreto profesional de quienes están actuando. Y allí no se establece orden judicial, no se establece ninguna garantía de intervención de un juez o garantía mínima para aquel profesional que, requerido por un funcionario público que a su vez está subordinado a un funcionario político y de particular confianza, exija la entrega de documentación, porque el profesional está obligado por ese secreto bancario del que hablábamos. También en el marco del proyecto de modificación que tenemos a consideración, quiero dejar constancia de que la Asociación de Escribanos, porque creo que también puede ser objeto de un mayor estudio a futuro, ya que a todos nos anima la necesidad de tener mejores y mayores herramientas para combatir el lavado de activos, nos planteó el tema de las SAS digitales, el necesario control que debe existir sobre las mismas, que están consagradas en la Ley 19.820, un proceso de constitución digital de sociedades anónimas que no interviene un escribano, que no tiene mayores garantías. Hablaron de hasta cifras de $2 millones y que sin duda por ahí puede haber muchísimas dificultades para lo que aquí se extreman los controles y las exigencias de los profesionales. Reitero, en esto aquí, en el resto actúan los profesionales y tienen las obligaciones que decimos. En las SAS no los tienen, según los escribanos, y creo que es algo pendiente que nos quedó y del cual tenemos que hablar. Respecto de la permuta, también se nos planteó por todas las asociaciones de profesionales el tema de la permuta, que se agrega en este proyecto de ley, el control que tienen que hacer los profesionales sobre el negocio de permuta. Y realmente ahí se estuvo intercambiando y hay una buena argumentación del senador Bordaberry cuando planteó el tema de la razonabilidad en cuanto al negocio de permuta y a reportar, que es la obligación que tienen los profesionales, y no probar. Yo lo quiero dejar también como constancia en acta, es decir, aquí lo que tiene que existir cuando se agregan todos estos negocios, donde el profesional actuante tiene que velar porque el lavado de activos no esté presente, y si lo está, ante su sospecha, hacer el reporte correspondiente, es eso. Es un criterio subjetivo de sospecha que los profesionales reclaman como una carga que no les corresponde, y si esto no se aplica debidamente puede llegar a ser cierto. También quiero dejar constancia del tema de la defraudación tributaria, que está establecida como delito precedente. Ahí nos han reclamado, y yo creo que es un tema, por lo menos que está sobre la mesa,
la baja del monto, se pasa de 200.000 UI a 100.000 UI. Delitos de distinta naturaleza, precedentes, el artículo 34 que se modifica. Pero ahí realmente hay algo que nos preocupa y respecto de lo cual nosotros hemos manifestado la necesidad de avanzar en el tema, es el delito de defraudación tributaria y defraudación aduanera, que lo estamos, en esa lógica de estar analizando todo, que lo estamos analizando, porque se baja muchísimo el monto, pero además se establece que es de persecución de oficio. Y nosotros aquí, que estamos velando también por las garantías individuales, no queremos que se pueda generar una situación en donde ante cualquier circunstancia de presunción o efectiva concreción de una defraudación tributaria por unas 100.000 UI, que son unos 15, 16.000 dólares, pueda de oficio establecerse una persecución contra determinadas personas. Yo creo que esas son cuestiones de garantía que nosotros tenemos que velar, lo estamos estudiando en la bancada, lo hablaremos, a ver si podemos presentar una propuesta que analice esa situación, porque a partir del 2019 era 1 millón de UI, 1 millón de unidades indexadas. Entonces, esas cosas yo creo que las tenemos que también analizar. Y lo último a lo cual me quiero referir es a la supresión de la Fiscalía Especializada. Yo les quiero decir que este tema lo hemos conversado con mucha gente que sabe lo que uno no sabe y realmente hay opiniones encontradas. Yo creo que en comisión nosotros no recibimos el informe de la fiscal Ferrero, aunque existe y el prosecretario de la Presidencia nos dijo que se había trabajado en acuerdo y que existe acuerdo en su supresión. Yo por lo menos quiero no quebrar una lanza porque no tengo los conocimientos como para hacerlo, ni la evidencia, pero sí quiero decir que he tenido mucha información de que esa Fiscalía no contó nunca con los recursos necesarios para poder trabajar y que en consecuencia mal se puede medir si hubo mayor o menor condena por delitos que estaban dentro de su órbita cuando la situación era esa. Quiero decir también que estuve viendo antecedentes y que no viene al caso ponerlo porque yo coincido que no vamos a poner porque la evolución del tiempo hace que uno muchas veces no resista a los archivos. Y yo creo que a veces también no es malo no resistir un archivo según de qué archivo se trate. Porque quiere decir que uno va evolucionando, aprendiendo, conociendo y puede tener una posición en un determinado tema y luego cambiarla. Pero en este caso yo estuve mirando toda la sesuda argumentación que se hizo cuando se creó esta Fiscalía. Y ahora pasamos al otro. Simplemente quiero dejar esa constancia en un tema importante. Luego, respecto del monto de dinero en efectivo, que es central, hemos recibido informe y asesoramiento de gente que sabe del tema, vinculado a la propuesta que se pone a consideración. Quiero decir que se criticó mucho cuando se aprobó la LUC, entre paréntesis, aprobada por un referéndum y por el pueblo, que no es menor. Se criticó mucho cuando se llevó a 100.000 dólares y se dijo y se levantaron banderas de los 10.000, si no me equivoco, que era lo que estaba. Y ahora cuando viene la propuesta del gobierno, no son los 100 obviamente, pero tampoco son los 10.000 que eran antes. Quiere decir que algo había que mejorar atendiendo a las circunstancias que muchas veces, lo tengo enfrente, el senador Botana plantea, del interior del país, muchísimas veces, que sucede por la carencia de servicios que puedan atender la bancarización de las transacciones que se realizan, o también atender lo que algunos profesionales, en particular los escribanos, nos han planteado cuando tienen que tener distintos pagos por distintas obligaciones, que ellos son agentes de retención y que cuando tienen estos montos tan, digamos, poco flexibles o reducidos, se ven en letras de cambio que tienen que pedir que ese cambio sea. Hay toda una operativa. Entonces, va a haber la presentación de un sustitutivo en este tema y seguramente el senador Bordaberry ampliará más en sobre este particular, que nos parece que es una propuesta que puede ayudar
a atender la situación que se está generando. Dicho todo esto, Presidenta, ratificamos, como iniciamos nuestra exposición, nuestro compromiso con la lucha contra el lavado de activos, el crimen organizado, el narcotráfico. Creemos que hemos tenido una cachetada con lo que nos daba el atentado contra la fiscal de Corte, que ameritó un pronunciamiento de esta Cámara por unanimidad, pero no creamos que vamos a encontrar los responsables, obviamente no, que esa es tarea del Gobierno y bien importante que la lleve adelante y ponga en evidencia a toda la sociedad que ha encontrado a quienes cometieron ese atentado. No creamos que vamos a solucionar el problema que tenemos con esto. Esto es una modificación de una ley ya existente que sigue teniendo muchísimas cosas a mejorar. Y yo lo que le quiero decir al Gobierno desde el Partido Colorado, que así como nos ha encontrado, no solo en este tema, porque hemos trabajado en diversos temas, y me atrevo a decirlo desde la coalición republicana, junto al Partido Nacional en esta Cámara, que hoy somos oposición, que nos toca estar en este lugar, que nos va a encontrar siempre dispuestos a trabajar por encontrar soluciones a los problemas que se presentan al momento de aprobar una norma. Porque las normas son eso, pretenden solucionar problemas que la sociedad experimenta a partir de la evolución que va aconteciendo en el transcurso de la vida en sociedad. Por lo tanto, nosotros anunciamos que vamos a votar en general. Está llegando aquí elaborada la planilla con algunos artículos que vamos a analizar, pero seguramente avanzaremos en el día de hoy en este tema a partir del compromiso que todos hemos puesto en evidencia en la comisión y en este plenario. Gracias, Presidenta.